Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra presencia en la rueda de prensa de Ciudadanos hoy día 19 de febrero de 2013. En primer lugar, queríamos hacer una valoración de los aspectos más relevantes tratados en la Junta de Portavoces. En primer lugar, queremos denunciar desde Ciutadans cómo Convergència i Unió y Esquerra Republicana han vetado la comparecencia a solicitud de Ciutadans del presidente Artur Mas para explicar en el Pleno del Parlamento los casos de corrupción vinculados a los partidos que dan apoyo a su gobierno. Quiero recordar que esta es la segunda vez, ya sucedió en la anterior legislatura, que Convergència i Unió y Esquerra Republicana vetan e impiden la comparecencia de Artur Mas para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que asedian a los partidos que le dan apoyo de gobierno. Y es paradójico el por qué Convergència i Unió y Esquerra Republicana, la Esquerravergencia, este nuevo tripartito que gobierna de facto y de iure en nuestra comunidad, impide ejercer el derecho de explicación que con tanta insistencia ha reclamado el presidente Artur Mas. Simplemente les quiero leer, también a título de inventario, una parte de su intervención en el último pleno a pregunta formulada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en relación también, y como no puede ser de otra manera, a los casos de corrupción vinculados a su gobierno. Abro comillas. Jo sempre estic disposat a donar la cara davant de qualsevol institució o de qualsevol organisme, i ho dic de veritat. De fet, senyor Rivera, jo li torno a dir el mateix, i li ho he dit moltes vegades. En el tema del Palau de la Música, jo, quan estava a l'oposició, vaig oferir comparèixer en una comissió d'investigació i no se'm va deixar. Bueno, como todos sabemos, ahora ya no está en la oposición, sino que es presidente del Gobierno de la Generalitat y, por lo tanto, tiene la potestad, siempre que así lo desee, de pedir y solicitar una comparecencia. Por lo tanto, si estaba tan interesado en explicar los casos de corrupción que envuelven su gobierno, y no voy a decir su persona, pero sí en cuanto a su responsabilidad en los últimos gobiernos Pujol, que están dentro de las investigaciones policiales, por ejemplo, en el caso de las ITVs y, por ejemplo, en el caso Palau, sobre todo en el caso Palau, con la concesión de obra pública y concesiones administrativas a cambio de financiación ilegal y de lucro de algunas personas vinculadas a Convergència, podía haberlo hecho. Bueno, pero parece como se le ha olvidado. Ciutadans, con la voluntad de permitir al presidente que pudiese explicarse, ha solicitado esta comparecencia y Esquerra Republicana y Convergència le han impedido. Quiero que quede meridianamente claro. Convergència y Esquerra se alían para negar el derecho de los ciudadanos a saber lo que pasa. Los ciudadanos tenemos derecho a saber y Convergència y Esquerra nos lo niegan. Un pacto de silencio para protegerse y blindar el proceso soberanista. El único objetivo de este tripartito, que, como digo, tiene como objetivo la constitución no de un gobierno, sino de un comité de operaciones por la sedición. Y, evidentemente, en este comité de operaciones por la sedición no puede venir el presidente de la Generalitat, es decir, el Mesías o el Moisés, que tiene que llevar a Cataluña o a sus instituciones a través del desierto, de las dificultades legales, a dar explicaciones sobre la corrupción vinculada a su gobierno. Sabemos, en definitiva, que protegen Convergència y Esquerra. Sabemos, en definitiva, que protege Convergència. Lo que no sabemos es de qué se protege Esquerra. Pero a lo mejor lo sabemos pronto. Es una cuestión de tiempo. Saber el por qué vuelve a aparecer el pacto de silencio, los acuerdos para impedir que se conozca la verdad sobre los casos de corrupción en Cataluña. Una vez más, en su momento fue la sociovergencia y ahora es la esquerravergencia que blinda la corrupción en Cataluña. En segundo lugar, también desde Ciudadanos lamentamos la actitud del presidente Artur Mas, quien, tras solicitar comparecer ante el Pleno, esta vez sí, para dar cuenta de las medidas contra la corrupción, decide de forma unilateral y argumentando una excusa sin fundamento negarse a comparecer ante la Cámara a la espera de las conclusiones de una cumbre con los representantes de los órganos de control.
A Artur Mas le queremos decir que estas conclusiones no pueden ser otras, como mínimo respecto a los jueces y fiscales, que el cumplimiento de su función de una forma diligente y rigurosa, alejada de toda interferencia política y con estricto respeto a la división de poderes en la cual se sustentan los principios constitucionales y el estatuto. Por lo tanto, no sabemos exactamente a qué espera Artur Mas. ¿Por qué quiere aplazar esta comparecencia si la reunión es el próximo día 22? ¿Cuál es el objeto de retrasar su comparecencia? ¿Quiere dar explicaciones o no quiere dar explicaciones? ¿Quiere proponer o no quiere proponer? Lo que pasa es que desde Ciudadanos lamentamos y denunciamos que Artur Mas está inhabilitado para dar respuestas y proponer medidas de regeneración democrática cuando se niega a dar explicaciones sobre los casos de corrupción que vinculan a su gobierno y a los gobiernos Pujol, donde él tuvo una relevante presencia política. Difícilmente aquel que está bajo sospecha puede promover y proponer reformas en la línea de la regeneración democrática. Lo que sí que puede proponer es tapar una vez más con el manto de silencio lo que pasa, que eso sí que lo han sabido hacer muy bien. De hecho, llevan 32 años haciéndolo. Eso sí lo saben hacer muy bien. Tapar los casos de corrupción con la manta de la complicidad y con el jueguecito de la Guerra Fría. Aquel del equilibrio del terror. De eso hablaremos después, cuando hablemos de los espías y de la corrupción. El equilibrio del terror. Todos sabían todo de todos y todos callaban. Pero bueno, después hablaremos. Respecto a la brevísima labor de este gobierno, brevísima por no decir que prácticamente inexistente, hoy nos han anunciado un plan de vivienda. Bueno, desde Ciudadanos le decimos al conseller Santi Vila, señor Santi Vila, y a este gobierno que el mejor plan de vivienda que se puede llegar a ejecutar en estos momentos es que los ciudadanos no pierdan su vivienda. Este es el principal. El mejor plan de vivienda es el que evite que los ciudadanos pierdan la vivienda que ya tienen. Y está en sus manos. Esperamos que en este plan de vivienda que han preparado incorpore el voto afirmativo a la ILP presentada por la plataforma de afectats a la hipoteca. No a nivel de articulado, pero sí a nivel de espíritu. Si se plantea un plan de vivienda para dar respuesta a los problemas de vivienda a los catalanes, tiene que ir a la vez del voto afirmativo de Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados a favor de las propuestas presentadas en la ILP de la Plataforma por Afectados de la Vivienda. Eso es lo primero. Eso solo les cuesta decir sí. Nada más, ni nada menos. Todo lo demás, lo que está en este plan de vivienda, no es más que una forma de desviar la atención. No se necesita un plan de vivienda para poner las viviendas que actualmente están cerradas por parte de las administraciones públicas dentro de un fondo de vivienda de alquiler público. Solo tienen que hacerlo. Es que no se necesita tantos planes, se necesita hacer acción de gobierno. No hace falta planificar nada, los problemas ya los sabemos, lo que hace falta es gobernar, lo que hace falta es tomar decisiones, lo que hace falta es ser valiente, lo que hace falta es intentar dejar de construir cortinas de humo, lo que hace falta es intentar de construir titulares y de una vez por todas gobernar. Si no es así, todo se resume en declaraciones sin contenido, cargadas de buenas intenciones, pero que no van a parar el principal drama que vive actualmente en nuestro país, que son los desahucios de aquellas personas que por su situación económica o socioeconómica no pueden hacer frente a la hipoteca y pierden su vivienda, la suya y en ocasiones la de los padres, la de sus padres que les avalaron. Ese es el verdadero drama. Por lo tanto, menos titulares y más acción de gobierno y sobre todo ser más consecuentes y votar favorablemente a las medidas que se plantean en la ILP de la Plataforma por los Afectados de la Hipoteca, que no difieren mucho de aquello que se aprobó en este Parlamento y que, en teoría, tiene que tratarse en el Congreso de los Diputados y es admitida a trámite por parte de la mesa del Congreso de los Diputados. Poco más de valorar de la labor de gobierno.
intentaremos a valorar el espionaje, los espías. Hemos visto, hemos escuchado cómo este gobierno ha decidido constituir un grupo de trabajo interdepartamental para valorar los casos de espionaje, integrado por personas del Departamento de Presidencia, de Interior y de Justicia. Presidencia, OMS, Interior y Justicia, Gordó. Yo no sé si es un grupo de trabajo interdepartamental o es una investigación interdepartamental, porque las informaciones que se han transmitido a través de los medios de comunicación dicen e informan de que el espionaje también era entre miembros de Convergencia Democrática de Cataluña. Es que no hay que buscar los espías en desiertos lejanos, ni más allá de los Monegros o diagonal arriba. Hay que buscarlos en la propia Palau de la Generalitat, o sin salir de los lindes de la ciudad de Barcelona, entre las diferentes delegaciones de los departamentos, oficinas alquiladas en ocasiones, que algún día sabremos a quién, el día que alguien decide investigarlo. No hay que ir a buscarlos en la capital del reino, hay que buscarlos más cerca, porque claro, según informaciones publicadas por el Periódico de Cataluña, a quien de momento nadie le ha puesto una querella que yo sepa, pero si alguien lo conoce, por favor que me rectifique, el señor Xavier Martorell, un miembro destacado de Convergencia Democrática de Cataluña, encargó a Método 3 informes sobre altos cargos del partido, entre ellos Felip Puig, anterior conseller de Interior, y ahora en Empresa de Ocupación, algo que le pilla más cerca y que sabe y conoce bastante mejor. Y a lo mejor lo conoce bastante mejor porque ese informe vinculaba a Puig con los Pujol Ferrusola y le acusaba de cobrar comisiones a Fomento de Construcciones y Contratas. No lo digo yo, lo dice esas informaciones periodísticas. Y sobre todo lo dice el informe de Método 3 que presuntamente encargó el señor Xavier Martorell. ¿No? ¿Eso es del CNI también? ¿O es la tía? Yo no sé si le han encargado no sé si le han encargado una nueva estructura de Estado, no sé si al señor Sellarés o al señor Ibáñez. Aquellos que no leyesen, claro, Paco Ibáñez. Es decir, ya te digo, es que se van a investigar entre ellos o se van a reunir los tres para decir vamos a matar el tema. Yo creo, opto por la segunda, Pero puestos a fantasear, como hace el señor Homs, vamos a fantasear con algunos datos que están encima de la mesa. A lo mejor sería bueno que este gobierno diera explicaciones. Diera explicaciones porque parece que ha premiado al señor Xavier Martorell, un señor que también fue acusado del seguimiento de encargar también a Método 3. Curioso, coinciden las personas. Los casos de investigados no, pero sí los investigadores y el que licita la investigación. También el señor Xavier Martorell parece que encargó a Método 3 el seguimiento de los aspirantes a la presidencia del FC Barcelona cuando era jefe de seguridad del FC Barcelona. Jefe de seguridad. ¿Y cómo fue premiado por eso? Pues ni más ni menos en el año 2011 con la Dirección General de Análisis y Prospectiva, con el señor Gordó. ¿Análisis y prospectiva de qué? Y después ha sido premiado como responsable de servicios penitenciarios, también con el señor Gordó. Gordó, Xavier Martorell, todo liga. Es, como mínimo, hay algunas conexiones. Es verosímil, que se dice. Hay verosimilitud en estas cosas. Por lo tanto, señor Homs, en vez de estar poniendo la máquina de hacer humo, ya metamorfoseado en ministro de la propaganda, esa que tanto le gusta, que de hecho es lo que a él le gusta hacer, de propaganda y de actor intelectual del proceso soberanista, lo que en vez de poner la máquina de hacer humo, lo que tendría
responsabilizando al CNI, utilizando los medios de comunicación públicos para, de una forma nada sutil, empezar a desviar el tema acerca de la responsabilidad del CNI, es decir, de Madrid, nuevamente, entre los casos de espionaje, del cutreespionaje que vivimos aquí en Cataluña. Lo que tenía que dar es explicaciones y exigirlas a las personas que tiene en su gobierno, al señor Gordó, al señor Martorell y al señor Felip Puig. Y a Joana Ortega no lo sé si pedirle explicaciones o aquí estaba en medio de un fuego cruzado de las guerras intestinas entre Convergencia y Unió. Yo más bien también apostaría por esto segundo, pero como siempre dentro de lo que sea una mera especulación. Por tanto, estas declaraciones del señor Homs, infiriendo de una forma nada sutil o intentando vincular los casos de espionaje político de una tremenda gravedad, es lamentable tener que venir a este Parlamento y poner los teléfonos móviles en modo avión. Porque uno no se fíe ni de su gobierno, y lo digo tal cual lo están ustedes escuchando. No nos fiamos de este gobierno. No de Método 3, de este gobierno. Y en breve les diremos por qué. Es lamentable. Y muy serio. Y entonces, en vez de estar especulando sobre la responsabilidad del CNI, lo que tendrían que estar es dando explicaciones, unos y otros. PSC, Partido Popular y Convergencia y Unió. ¿De qué hay de cierto las informaciones que aparecen? Porque parece que el ministro del Interior tiene más interés porque no giren los expedientes que por determinar quién los encargó. Es decir, quién es el inductor, previsiblemente, de un potencial delito. Que ese es el verdadero problema. No los expedientes, que también, evidentemente, por cuestiones de información personal y de derechos individuales, sino quién encargó estos informes, quién espiaba a quién y con qué intención. Porque aquí parece, y repito lo que decía antes, que todos sabían todo de todos y todos callaban, porque todos tenían informaciones de un lado y de otro. Por lo tanto, menos cortinas de humo, menos desviar la atención, menos construir un marco mental donde una vez más se envíe la responsabilidad a Madrid, al CNI, y más explicar qué ha pasado estos últimos 30 años en Cataluña, donde la corrupción era permanentemente tapada porque todos sabían todo de todos. Ese es el verdadero drama. Y es lo que, desde luego, Ciutadans intentará por todos los medios, y cuando digo por todos, es por todos los medios, descubrir. La impunidad en Cataluña se ha terminado. La impunidad se ha terminado. Ya es hora de que en Cataluña se conozca si alguien ha saqueado sistemáticamente las arcas públicas de nuestra comunidad con la aquiescencia, con el reparto con otros partidos políticos. Ya es hora de que se sepa quién sabía qué de quién y ha callado. Ya es hora de que los ciudadanos sepamos que la corrupción sistémica en Cataluña no es una posibilidad, sino que es un hecho. Y que la connivencia entre unos y otros partidos ha permitido la impunidad. Una impunidad que nos ha salido muy cara a los catalanes, en 3, 4, 5%, tarifas planas, llegan a decir por ahí, tarifas planas de extorsión de algunos que han confundido la democracia con la mafia. Esta democracia no es una mafia. Esta democracia no puede parecer una mafia. Y el sindicato del crimen va a acabar donde le corresponde, que es como mínimo en juicio. Escuchar al señor Ramón Espadaler, actual responsable de la Consellería de Interior, convertirse en un minillo de Puig, diciendo que es evidente que hay persecución política. La pregunta es si quien perseguía políticamente eran ellos y sus compañeros de partido. Esa es la pregunta. Si la persecución política no era de ellos contra ellos mismos. Eso es lo que tiene que resolver Espadaler. Y a lo mejor no tiene que ir muy lejos, porque a lo mejor tiene hasta datos. Si Felip Puig le ha hecho el traspaso de poderes, que en teoría le debería haber hecho. Para finalizar, simplemente les voy a explicar para qué sirven las diputaciones en España y en Cataluña. Y entenderán ustedes por qué algunos no las quieren suprimir. El señor Manuel Bustos Garrido, actual vicepresidente quinto,
vicepresidente quinto de la Diputación de Barcelona, tiene garantizado un sueldo de 5.967 euros a razón de 14 mensualidades al año, después de haber dimitido como alcalde de Terrassa. Ahora entendemos por qué se mantiene como regidor. Y ahora entendemos por qué algunos quieren mantener vivas las diputaciones, que no son más que una agencia de colocación de aquellos que además han estado viviendo del erario público de una forma lícita o ilícita durante demasiados años. Con esto doy por finalizar la prensa de hoy. Si tiene usted